Ok, ya. ¿Cómo? A ver. Vamos a ver, hacer esto una vez más, diría Miles Morales. Eh, por el 30 aniversario creo que hay algo que tengo que hacer obligatoriamente y me mataría si yo no lo hago en estos momentos de calma, libertad y diversión en Pokémon. Por el 30 aniversario de Pokémon, Pokémon nos acaba de lanzar la basura de los juegos de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en 500 pesos o lo que viene equivaliendo $20. Así que yo me hice la tarea de hacer un propio tier list desde mi cabeza, desde mi nostalgia. Cabe recalcar que va a haber un factor nostalgia en este video. Para los que están viendo, estábamos todos los días en Kick aquí prendiendo. En- y vamos a hacer un tier list de lo que vendrían siendo todos los juegos de Pokémon de saga principales. Estoy hablando de sagas principales, no estoy hablando, no meto a Mundo Misterioso, no meto a los Rangers, no meto a Pokémon Stadium y no meto a todos los juegos de consolas grandes que casi no nadie jugó o que son considerados casi casi de culto. Para esto tengo que recalcar que ya tenemos la tablita, se las voy a mostrar. Esta es la tablita y la tablita la denominé en estos parámetros, que vendrían siendo joya para demostrar que es un juego casi perfecto, es la cúspide de lo que vendría siendo el juego de Pokémon, lo vendría siendo muy bueno, que casi no podría llegar al joya, pero podría decir que es bastante cercano al joya. Luego mejora, ¿a qué me refiero con mejora? Es más bien un complemento del de abajo, que es una base, es un juego, hablando del juego base, es un juego que literalmente te da lo proporcional al juego de Pokémon, o sea, no te da ni más ni menos. Es un juego base tal cual. Mejora es obviamente algo que mejoró al producto original. ¿Por qué puse esto de base? Porque no puedo categorizar el Pokémon rojo enfrentándose a un Pokémon, no sé, Pokémon, no sé, Arceus, porque realmente hay niveles de, de calidad, de estructura y de jugabilidad. Pero cabe recalcar que estos dos juegos se quedan totalmente en base porque son lo que nos mostraron. Y no es para demilitarlos, sino para tomarlos como punto de referencia. Si la saga mejora, obviamente va para arriba. Si la saga empeora, solo hay una cosa más abajo del base que vendría siendo malo o no o no lo he jugado, obviamente, porque hay juegos de Pokémon que digo yo la mayoría los he jugado, pero puede haber uno que no lo haya jugado. En cuanto a versiones, voy a categorizarlas o atacarlas como la misma versión. Por ejemplo, decirlo, Pokémon rojo y azul, no los voy a nombrar como uno rojo y otro azul, porque obviamente hay diferencias por los Pokémon hay que decirlo, los Pokémon, estos, los exclusivos de cada versión, pero meternos a eso es investigarlo, los Pokémon exclusivos y las cosas diferentes que hay, como equipos villanos y todo esto. Es cierto que en algunos juegos es más notable, como por ejemplo el Rubí y el Zafiro, pero en la mayoría de los juegos no es tan notable esto de la doble versión, solo se diferencian por algunos cuantos ¿cómo se llama? Pokémon exclusivos. Y andar categorizando los Pokémon exclusivos para cada región, pues estaría, uff. Vamos a también a modificar esto que vendría siendo el stream, hablando un rato del 30 aniversario de Pokémon. Y agregamos Pokémon guardar. Listo. Eh, ay, ya con esto volvemos al tier list. Y espérenme un segundo que tengo que ir por agua. Que me, que me estaba muriendo de sed. Pero debí de haberlo empezado antes de servirme. Pero bueno,
Ya volví, ya volví. Ok, ya teniendo nuestra increíble base que vendría siendo el Pokémon rojo y azul, podemos ir una vez más. Perdón, es que no grabé el audio. Problemas de imbécil que soy. Mm, Espérate, que aquí están en desorden. Bueno, los voy agarrando en orden. Vamos con el Pokémon, el primer Pokémon que vamos a categorizar, que va a andar siendo el Pokémon Pikachu, el Pokémon amarillo. El Pokémon amarillo, yo diría que mejora mucho en lo que es la versión original. O sea, es una versión, no diría muy superior al Pokémon rojo, pero sí te atrae muchas cosas. Pikachu es muy buen, es una ratita amarilla que literalmente destruye todo. Así que yo diría que Pokémon rojo, digo, Pokémon amarillo va en una mejora, literalmente. No, aunque no mejora muchas cosas, solo mejora literalmente el color. Un poquito el color. Pikachu que aprende que los movimientos literalmente los tienes con el Pikachu, como en el Let's Go Eevee. Y alguna cosilla así, pero yo diría que sí. No hay una gran mejora. Luego venimos con el Pokémon en oro y cristal. Digo, oro y plata. Que oro y plata, yo no creo que sean muy superiores al Pokémon rojo y al azul. Es cierto que agregaron el ciclo de día y noche, que eso es una gran mejora. No agregaron tantos así que no sé si debería de ser una mejora. Realmente es una mejora porque es una nueva generación, pero al categorizarlo como, como una mejora, no estamos hablando de que es una mejora del juego anterior, sino una mejora para la franquicia o en general. Yo diría que cae mucho en lo que vendría siendo un juego base. Es un muy buen juego base y casi toda la mayoría de los que tienen tres versiones suele pasar así. En los dos primeros son muy buenos juegos bases y todo lo mejor lo puedes encontrar en la tercera versión, que la tercera versión normalmente es la más rota y es la más jugada, que es cierto, incluye muchas más cosas. Y por ende yo pondría a Pokémon Crystal literalmente en una mejora de sus dos versiones. No es literalmente esos dos juegos, pero sí es una gran mejora. Al igual, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, que nos lo están vendiendo. Esperen que estoy teniendo dificultades técnicas aquí porque el maldito hijo de puta del- de los audífonos está cagándome el leño. Kimis. Bueno. Cuando escuché el Power Up, es que literalmente eh, está defecando el maldito audio. Aquí está. Y ya aquí ya puedo ver yo el audio y listo hacer el escape. Bueno, como decía en cuestión de esto que vendría siendo la versión de rojo fuego y verde hoja, yo diría que literalmente no son la gran superioridad. Caben en ser muy buenos, cae mucha mejora, mejora gráfica, lo que más se nota obviamente, y los pondré aquí. Literalmente es una mejora para el gameplay, que obviamente el Pokémon Rubí y el Pokémon Zafiro me lo salté, pero van en donde mismo. Son una mejora, un lavado de cara muy bonito para ¿cómo se llama? La franquicia, pero realmente es un poquito más de lo mismo. Agregan muchos Pokémon, agregan, perdón, me hago. Agregan las estadísticas, agregan las naturalezas, agregan muchas cosas en la tercera generación. Pero no estamos aquí para criticar la tercera generación, no estamos hablando de aumentos en generaciones, estamos hablando literalmente del juego. En cuestión, gráficamente es muy bueno. Pero, y en estos dos juegos es donde es la mayor diferencia en el equipo rival, que vendría siendo el equipo
El magma y el aqua. ¿Aqua se llama? Bueno, el aqua, vamos a decirlo. Que literalmente son totalmente distintos al equipo Rocket, que es lo que teníamos en las otras dos versiones. Y son dos legendarios totalmente, digo, no, 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 son dos villanos totalmente diferentes uno del otro, que probablemente busquen lo mismo, que buscan lo mismo. Y aquí entra su tercera versión, que su tercera versión literalmente es la mejora, la cúspide de un Pokémon. Yo creo que esto debería ser la base de un juego de Pokémon. Este juego no solo nos incluye, pues, lo base que vendrían siendo la historia principal, nos incluye la batalla de la frontera, que es una joyísima. Nos incluye, realmente te diría que lo digo de memoria porque no recuerdo en Pokémon Zafiro y en Pokémon Rubí si estaba Latios y Latias, pero aquí yo recuerdo estar horas tratando de capturar a Latios y Latias como el Entei y el Riku y el Suicune en los Pokémon de segunda generación. Pero sí, es una putada andarlos buscando. Está la zona Safari, que es una de las zonas Safaris más bonitas que he visto. Es cierto que nos quitan, la tercera generación carece mucho del tiempo de día y noche. Yo creo que eso sí es un retroceso y por eso Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro no van más allá arriba. Pero yo creo que por cómo son el juego y por lo que teníamos en ese momento y que fue mi primer juego, el Pokémon Esmeralda, yo los pongo ahí. Luego nos vamos con lo que viene siendo Pokémon Perla y Pokémon Diamante. Pokémon Perla y Pokémon Diamante son muy base. Muy base, yo los pondría hasta en malos. Lo único que se salva es que eh, gráficamente son muy bonitos. La banda sonora es muy bonita, pero es muy lento. Nos mete el ciclo otra vez de día y noche y aparte se configura al reloj interno de nuestra consola. Significa que si tú jugabas a las 2 de la mañana y te desvelabas jugando Pokémon, probablemente siempre jugabas de noche. Estaban los eventos de día que ya estaban en el Pokémon Oro y el Pokémon, bueno, en los juegos de segunda generación, pero aquí se notan más por tu consola, ¿sabes? Ya es algo un poquito más específico. Y para su tercera versión, que su tercera versión es el Pokémon Platino, yo no la pondría en joya. Que sí es cierto que sí mejora en su versión anterior, en Perla y Rubí, pero no llega al Pokémon Esmeralda. Yo lo pondría en simplemente bueno. Es muy bueno. ¿Cómo se llama? Literalmente el mundo distorsión es un muy buen mundo. Es algo bastante bueno de jugar, pero no diría que es sobresaliente en comparación a la batalla de la frontera del Pokémon Esmeralda. Luego nos vamos con los remakes. Los remakes yo los pondría en mejora, porque literalmente es el rojo fuego de esta generación, pero no los pondré aquí. ¿Por qué? Porque carece de lo mismo. Después de vencer al alto mando, te pasas canto y canto es gratis. Canto vas, vienes, te chingas a todos, vas otra vez a la batalla de la frontera, digo, a la Liga Pokémon. Y la Liga Pokémon, enfrentarte al alto mando es lo mismo. Yo ahí hubiese puesto un alto mando distinto. Creo que hubiese sido bonito cambiar a los líderes, bueno, al alto mando y el enfrentamiento con Red es épico. Por eso yo diría que es mejora, pero realmente no te ofrece nada mejor o nada superior a las versiones originales. Así que yo lo pondría en muy buen juego, pero es muy buen juego base. Para esto ya nos vamos a la quinta generación. La quinta generación cambió mucho. ¿A qué me refiero con que cambió mucho? Literalmente nos quitaron a todos los Pokémon que teníamos acostumbrados. O sea, estábamos acostumbrados a tener por lo menos Pokémon dispersos de todas las generaciones. Aquí nos dijeron, vamos a empezar desde cero. Probablemente como un reboot. De hecho, creo que no, no, esa fue la generación anterior. Esta fue la generación antes de que Nintendo empezase a inventarse cosas cada generación. Esta generación cambió mucho en cuanto al gameplay, nos puso los Pokémon movibles, literalmente el estilo que se veía como chibi cabezones de los personajes y aparte
totalmente nuevos todos los Pokémon. 150 Pokémon totalmente diferentes. Que es cierto que había mucho en Pokémon Rojo Fuego, que literalmente te quedabas con un equipo muy corto, pero yo lo pondría que es una mejora. Intentó arriesgarse y lo mejoró. Es bastante bueno, yo diría que no es malo. Luego nos vamos con su versión mejorada, la versión 2. Literalmente la versión 2 es el Pokémon blanco y negro mejorado. No hay más que decirlo. Es mil veces mejor. Te ponen lo que ya tenías con más Pokémon. Te ponen una mejor historia que es la del N. Sí. Te cambian los líderes, te cambian el alto mando. eh, es una gran mejora. También tienes la torre batalla en la que te enfrentas al Rey y a algunos otros entrenadores antiguos. Yo creo, Torre Batalla, no recuerdo su nombre realmente, pero sí. Así que yo digo que este no llega a lo mismo, pero igual. Es la caída por meter. No lo pondría más, lo pondría más arriba, pero como nos lanzaron dos versiones en vez de una tercera versión, yo diría que es una basura. A mí me molestó mucho. Me molestó mucho que nos sacaran una tercera versión. Y la cúspide, el cambio, lo que hizo que todo Pokémon diera un giro totalmente grande. Pokémon X e Y. Pokémon X y Y, el problema de Pokémon X y Y es ese, que es Pokémon X y Y. Pokémon X y Y es que es difícil. Es el primer juego de 3D. Me gustó la evolución que le dieron. O sea, visualmente es mucho más bonito. Los Pokémon son muy buenos, las nuevas ediciones. Gracias. Juan33. Se te agradece muchísimo por la follow, ¿eh? Recuerden que estamos en Kick todos los días a partir de las 11, hablando de cosas frikis, otakus y a veces deporte porque me gusta FIFA. Y pásense a YouTube que ahí están los resubidos y están los clipsazos de todo esto, cosas que estén. Gracias, Juan. Gracias por pasarte. Gracias por la follow y bienvenido si te quieres quedar a platicar de Pokémon, ¿eh? Bueno, como decía, Pokémon X y Y es muy bueno, pero el problema es ese. Nos agregaron las mega evoluciones y la forma de agregar las mega evoluciones siempre me pareció una pereza que cada Pokémon tuviese su mega piedra en vez de poner una mega piedra elemental por cada Pokémon y evolucionarlo. Yo creo que hubiese sido una mejor adición, o tal vez no, digo, hablo desde mi ignorancia. Y se volvió mucho más fácil el repartir experiencia, ya compartida experiencia a todos los. pero también me conocen como Franco Escamilla, el campesino, el fantasma, el boss, el milagro de Morelos, la esperanza de la comedia. ¿Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda? Y hoy nos vamos a chingar. Perdón. Es que como no tengo en conexión los audífonos, no sé, a veces se dice, ya no voy a reproducir el audio, ya me cansé de reproducirte el audio. Pero bueno, sigo. Decía Pokémon X y Y, es muy bueno, demasiados cambios, en algunas cosas a mejor, otras cosas a peor, en cuanto a jugabilidad, diseño de juego y estructura del mundo, a mí me pareció perfecto. Luminalia me parece una de las mejores ciudades de todo Pokémon en general, pero la forma de llevar las rutas, lo fácil que es el juego, em,
las pocas cosas, adiciones y poco catálogo de nuevos Pokémon que agregaron, yo creo que lo máximo que se le puede dar es un juego base. Yo creo que podría caer a ser un juego malo, porque pero la historia es muy bonita. Así que yo creo que es un juego base. Cierto que es una gran mejora para el mundo de Pokémon porque cambió en cuanto a mega evoluciones y todo eso. Pero las mega evoluciones se salieron de control. Las olvidaron, las delegaron bien culero. Si hubiesen seguido con el mood de las mega evoluciones, yo creo que hubiese estado mejor. Luego viene lo que he estado esperando todo este momento. Para mí, Pokémon Rubí, Omega Rubí, Pokémon Zafiro, Alfa Zafiro, son totalmente equiparables al Pokémon Esmeralda. ¿Por qué lo digo? Por el simple hecho de que nos dieron la mejor región del mundo. Es cierto que nos limitaron mucho en cuanto a cosas que teníamos. Pensando que no es una versión del Pokémon Esmeralda y si no, una del Rubí, las mega evoluciones son más top. Es cierto que el repartir experiencia también lo hace un poquito más fácil, pero perdón, el, el poder surcar los cielos con el Latios se me hace hermosísimo. Las incursiones de Pokémon se me hacen buenísimas. Todos los catálogos y toda la jugabilidad y el estilo, que me parece un mejor estilo que el de Pokémon X y Y, que es más o menos el similar, es mejor. Y ahora viene la gran controversia. Que para mí, bueno, para esto yo tengo que calificar estos dos como uno solo. ¿Por qué los voy a categorizar como uno solo? Porque jugué uno y no me dio ganas de jugar el otro. Hablo de Pokémon Sol y Pokémon Moon, Pokémon Sol y Luna. Pokémon Sol y Luna me parece que fue un cambio que Pokémon no necesitaba. El diseño de los personajes alargados a mí me choquea. Yo me hubiese quedado con los diseños de Omega Rubí para todas las generaciones. Me parece hermosísimo y perfecto. Pero quisieron modernizarse, verse un poquito más grandes, dar la esencia de que son más grandes, pero ya no son unos niños de 10 años, ya no te sientes como unos niños de 10 años, igual los que juegan, cabe recalcar, pero se siente totalmente diferente. Alola es muy precioso, Alola es joyísima y hermoso, pero me quitaron los líderes de gimnasio, que es cierto que es una mejora porque es algo que no había modernizado Pokémon nunca, pero me quitaron los líderes de gimnasio. Em, Aparte, me metieron los movimientos Z. Que los movimientos Z es también es como un smash o un ataque final para un Pokémon. Que a mí me parece muy bien. Pero, y también agregó las versiones a Lola, que también eso estuvo muy verga. Yo lo pondría en una mejora. Yo lo pondría en una mejora porque sí mejoró todo este ambiente de Pokémon. Literalmente es 1000 veces agregaron muchas cosas y muchas cosas bonitas que vendrían siendo las formas regionales, que para mí es lo mejor que pudo haber agregado Pokémon, pero se olvidaron de las megas, así que no lo puedo poner en bueno. La historia, la verdad, nah. Lo- las islas, es que visualmente es hermoso. Y por ende yo pongo a este como malo por los putos ultraentes. Siempre que se van al espacio me defeca. Aparte, eh, todo esto que vendría siendo no lo he jugado, realmente es un juego que lo estoy criticando, pero sin haberlo jugado. eh, es algo que no, es un cambio que no, y que no me gustó, y por eso lo dejo ahí, porque no me gustó, porque no me gustó el cambio que hicieron. Sí, es que no me gustó. Me dio coraje que hicieran esos cambios. Luego vemos con Pokémon Let's Go y Pokémon Eevee. Yo esos los pongo en buenos. Son un muy buen juego de Pokémon. Que puedas jugar con alguien más, que puedas capturar los Pokémon con el Joy-Con. Literalmente que los Pokémon te sigan. Eso ya nos pasa desde la segunda generación y desde juegos específicos. Em,
Visualmente me parece el segundo mejor. Yo diría que es mejor el de Omega Ruby visualmente, los personajes, pero Pokémon Let's Go Eevee va por una base muy buena. Yo esperaba que se quedara así, pero no se quedó así. Em, y literalmente no hay mucha adición. Son los primeros Pokémon, son los 150. Es Kanto, modernizada, pero sin añadidos. Así que yo lo pondría en bueno porque me agradó visualmente. Fue el primer juego de la Switch y iba muy bien. Pero visualmente, digo, jugablemente no es tan bueno. Luego estamos en Pokémon Espada, que obviamente se queda en base. Pokémon Espada, aunque agregó sus formas regionales también, no hizo literalmente nada bien. En vez de enfocarse en... es que no. Me agregó los Dynamax, que odio los Dynamax. Me agregó sus gráficos piteros. Y no, es literalmente te lo dejo en un juego base por no ser grosero. Pokémon Violeta, poco más de lo mismo. A este sí lo pongo en malo. Es malo, F, feísimo. Aunque los combates en el Pokémon Espada y Escudo están buenísimos. Pero no, no te los compro. No te los compro, no te los compro, no te los compro. Yo lo dejo ahí. Mm, Y Violeta lo voy a dejar en malo. Es un juego injugable. Ni siquiera lo quiero jugar. No lo he jugado y no lo quiero jugar. Pokémon Perla Reluciente lo pongo en malo. Literalmente las cosas como son. Es grosero que nos hayan entregado esto. Y no quiero hablar más porque me voy a enojar. Literalmente es esto. Chibi remodelado. Igual de lento. Nada nuevo. Y Pokémon Arceus lo pongo en una mejora. Es literalmente una mejora de la franquicia muy buena. Y yo lo pongo como la mejor mejora, ¿eh? Mejor mejora. Ese sería mi tier list. Deja. Vamos a ver cómo le hago. A ver. No, está bien. Ahí está bien. Esta sería mi tier list. Lo que vendría siendo lo que yo considero de mis juegos. Mis joyas son los... La tercera generación es nostálgicamente para mí. Son muy buenos, pero no son los mejores. Que pongo al platino, al Pokémon Blanco Negro 1, 2, digo al Pokémon Blanco 2 y Negro 2, Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu, por decir. En mejoras, yo creo que hay muchos juegos que mejoraron la franquicia y los están viendo. Estos son los juegos que yo considero que mejoraron la franquicia. Y los base no digo que sean malos, literalmente son muy buenos juegos, pero es un juego que literalmente tiene una versión muy superior y realmente no te aportan mucho. O sea, literalmente rojo fuego, digo rojo, tienes al Pikachu, en los foros tienes al Crystal, en los Perla tienes a los Platino, Heart Gold y Soul Silver, sí es cierto que son unos remakes, pero no te aportan nada superior a lo que ya te había aportado el original. Pokémon X y Y se queda ahí, que sí es cierto es una mejora por las mega evoluciones, pero no. Pokémon Espada y Escudo se quedan ahí en medio porque proporcionaron algunas cosas como los enfrentamientos que ahora son más caóticos. Se ven muy bonitos enfrentarte en un estadio, pero las Dynamax no me gustan, te quedaste ahí por las Dynamax prácticamente y por tu falta de calidad. Y los malos, yo diría que Pokémon Sol y Luna, nada más por el hecho de que me modificaron el gameplay. Pokémon Violeta y Escarlata se quedan abajísimo porque me molesta y porque me modificaron el gameplay. Y Perla Reluciente y Perla Brillante se quedan totalmente abajo porque no me aportaron nada más. No me aportaron nada más que ya tenía. Así que yo creo que esto ya es todo porque el puto audífono me está diciendo, ¡güey, ya me cansé! Se les agradece a todos los que se pasaron en el stream del día de hoy. Nos vemos mañana con más. Espero que les haya gustado. Y dejen su comentario y la plática que quisieran tener. Tengo ahí el Mario 64 de fondo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Nos vemos. Adiós.